Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, la hora que nos mires, bienvenidos a Cocinero Talks. Sin duda, emociones, no tengo un genio, tengo dos, un experto en pan y tengo un cocinero que también ha dado valor a su panadería en Chamuico. ¿Y por qué nos hemos juntado? Porque el pan está en las mesas de todos. Luisito, bienvenido, mi estimado Samuel, bienvenido. Los cocineros tenemos muchas cosas en común, ¿no? Y el pan es una de esas. Creo que todos comen pan en la casa, ¿no? Así es, el pan se come en todos los hogares, especialmente en la Sierra Ecuatoriana tenemos que comer el pan. Y este pan es delicioso de nuestras tradiciones ecuatorianas. O sea, hiciste el toque de Luis y luego voy con Samuel, obviamente, para dejar un legado en el Ecuador. ¿Cómo fue esto? Así es, viendo que las tradiciones ecuatorianas son nuestras como tal, pero la familiaridad que tenemos en productos es mucho, ¿no? Aquí en Ecuador contamos con los estudios que hemos hecho con 500 variedades de pan y desconocemos las variedades de pan porque creen que solo es el pan lo que se ve en las panaderías, pero hay panes que están en los mercados. Claro, sí, en los mercados, pan llorón. Claro, y hay muchos más. Y no solo es el pan, sino es el agua de cada sitio, por eso cambia la variedad. Puede ser la misma variedad, pero ya el agua le dio otro toque. Por eso las tantas variedades de Ecuador. Samuel, igual, bienvenido. Tú nos contabas que tuviste que darle un valor agregado al pan para que nos paguen un poquito más, porque tenías un pan de 12, 13 centavos, pero ¿cómo sostienes un restaurante con un pan de 13 centavos? ¿Qué hiciste? Bueno, mi proceso fue un poco darle valor, o sobre todo como que adaptarme en este caso al cliente ecuatoriano. O sea, yo tuve la suerte de estar en otros lugares, en Europa. Vengo con una panadería de masa madre, con fermentos muy largos, con procesos más extendidos. Eso quedaba, cuando llegaba aquí, por ejemplo, debes saber que mientras más largo tenemos el proceso del pan, tenemos más fermentación, tenemos una acidez más pronunciada en el pan. Y al ecuatoriano no le gusta esto. Entonces tenemos que adaptarnos y como que cambiar las recetas a que sea un pan un poquito más dulce. Y adaptarnos en este caso a la panadería ecuatoriana, pero siempre dándole un valor agregado a este pan, ¿no? Utilizando harinas locales, dándole rellenos con rellenos locales y sobre todo dándole un cuidado un poquito más a la hora de la presentación, ¿no? ¿Ustedes piensan que el pan es culturalmente ecuatoriano? ¿O de dónde viene? No, para el que no sabe, ¿no? Bueno, el pan no es culturalmente ecuatoriano, ha venido de la cultura porque el pan viene desde Mesopotamia, Egipto, Grecia, Roma, y entonces vieron los españoles trajeron. Eso fue insertado. Insertado, entonces lo que es nuestro son las tortillas de en maíz, el tiesto, de maíz, pero especialmente el maíz porque el trigo también ha traído por los españoles. Qué bien. Entonces lo que trajeron también la fermentación. Nosotros la fermentación antigua era con la chicha. Claro. El roscón de la chicha de jora es la sentada de la chicha de jora, con eso hacíamos panes que decían de levadura dormida. Entonces la levadura dormida le ponían la sentado y el pan se hacía en 2 días, como ahora el pan de masa madre, mira. Claro. Entonces, y los panes eran rústicos. Antiguamente ya se hacía esto. Y pesados. Y ese pan, ¿qué pasa? Los almidones se consumen mejor y al final de cuentas tenemos un pan más saludable. Por supuesto. No tenemos... Tú sí usas masa madre, entiendo, y Nosotros claro. hemos recuperado ya el tema del fermento con chicha y con guajango. Entonces hacemos nuestra base de la panadería es con chicha. O sea, no utilizamos levadura ni química ni levadura, digamos, ya de... que se utiliza normalmente en la artificial que llamamos, ¿no? Yo siempre les digo, o sea, cocinar es lo más fácil de esto. Aquí es la investigación la que les ha hecho a ustedes generar un pan del siguiente nivel, ¿no? ¿Cuál es el pan que más te caracteriza o un pan que tú dices, este pan me representa, este pan me gusta? Bueno, yo hice más que pan, hice la técnica de la masa de hojaldre. Me metí con lo que es lo con francés, los franceses, cuidado. Pero la técnica francesa, para que aprendan las personas cómo se hace una masa de hojaldre, tuve que hacer una masa en 10 minutos como la masa de hojaldre más rápida del mundo. Entonces, ¿cómo en 10 minutos lo hace? Lo hice, se me rompió la masa. Doble simple, doble. Rapidito. El video fue al instante, por eso es desde 10 minutos en tiempo real. Y al final de cuenta yo hice los aplanchados por representar al Ecuador con la planchada, porque les decía, lo que pueden comer aquí en Ecuador es el aplanchado. Entonces, claro, puede ser la técnica externa o insertada, pero el consumo local del aplanchado es el de dólar de la calle, ¿no? Claro. El de la tienda. Entonces, y es uno de los, como decir, el aplanchado
en cuanto a nosotros como técnicos en panadería es el examen para el pastelero o Fue. panadero. Porque- Samuel, hacer aplanchados en Saraguro. Es igual que hacer pan de agua. Claro. Entonces, si uno puede dominar esos panes, los resto es eso, ¿no? Es más fácil. Sí, es un poquito más fácil. Y a ti, Samuel, ¿qué pan te gusta? ¿Qué pan le has dado ese valor agregado y lo comercializas ahora? A mí me gusta mucho hacer el proceso de masa madre, que hacemos con chicha, pero quizá no ha sido el pan más vendido o el pan más preferido por la gente porque no lo entiende. ¿Ya? Entonces, claro, como que sí. venderle un pan a ese costo. Pan fermentado. Y la acidez que le comentaban. Entonces, pero, por ejemplo, el pan que nos emociona bastante son los panes de relleno, ¿no? Hacemos uno con queso, porque el queso es nuestro, hacemos en casa con mamá, y hay uno de chocolate con maní. Y es como que desde que empezamos a hacer, no lo hemos dejado hacer porque a la gente le gusta. Apalancamientos comerciales, promocionando el queso de la madre. Bien. No, porque eso es, ¿no? La cocina, transmitir historia, cultura. Un poquito, yo les escucho y digo, bueno, o sea, ustedes invitarles un pan, qué difícil. Claro. Un sándwich con pan de 12 centavos no me comen. Pero bueno, hay que entender que aquí en Ecuador hay distintos tipos de pan. Como pan de la panería, sabemos que hay de todo tipo, entonces de eso. Pero es distinto que decir un pan de pueblo, un pan de lo que es tienda o un pan de lo que son los mercados. ¿Qué es mejor? ¿El pan con la harina del salvado completo o un pan con harina ya ¿cómo llamamos? Refinada, ¿no? Lo que pasa que a nivel nutricional, lo que sacamos del trigo es, tenemos ingredientes como la fibra, endospermo, tenemos el salvado y tenemos el germen. Entonces perdemos estos dos y solo nos quedamos con el endospermo y es la harina blanca. Es vacía. Entonces vacío. Entonces, ¿qué es lo que alimenta? Son esto. Y aparte las semillas, si le ponemos lácteos, si ponemos huevos, eso es lo que... O sea, tú dices, el mejor pan obviamente va a ser el que tenga el salvado, no el que esté completo, ¿no? Entonces, por eso hablamos aquí, en Ecuador hablamos de harina de trigo. Entonces, la harina de trigo, la que muelen, la que tiene el trigo, está un poco, lo muelen y tienen la harina y hacen el pan. Especialmente en esta temporada de los guaguas de pan. De guaguas de pan. Estamos ya por noviembre, saliendo a los finados y tal. Samuel, ¿y cómo le vendes este pan complejo, este pan con historia, este pan que tiene varios días ahí madurándose? ¿Cómo le vendes eso a un consumidor local que toda su vida ha comido el pan de la tienda, ¿no? Que no está mal, pero como dice Luis, es un pan vacío, es un pan que tiene una harina refinada. ¿Cómo le vendes tú a tu cliente este pan? O sea, primeramente para que la gente pueda dar el valor, hay que explicarle primeramente, que la gente entienda, digamos, cuál es el proceso del pan. Y justamente hablaba, por ejemplo, de cómo influye en este caso a la hora de la digestión. O sea, un pan reposado, un pan que ya tiene una degradación, en este caso del gluten, te ayuda, o sea, no es que te hace daño, sino más bien te ayuda en este caso a la digestión y es más consumible. Yo siempre les digo, les pongo el ejemplo, ¿no? Un pan, que no quiere decir que sea malo, ¿no? Sí, por eso hay que aclarar. Van a resentirse los panaderos, ¿no? Dicen, no, es que el pan caliente hace daño. Y no es verdad. No es verdad. Lo que te hace daño es el gluten. Ah, ese es un mito, ¿no? Claro. El gluten hace daño. Lo que pasa es que hay dos. La levadura que trabaja los 10 minutos sigue trabajando, la fermentación unos 10 minutos después que sale del horno. Y el gluten que no se ha transformado. Es decir, comemos gluten directo. No, porque al momento de que no reposó, pues. No tuvo la fermentación necesaria, no se degradó. Los almidones siguen vivos, como dicen. Claro. No están y entonces nuestro organismo no está acostumbrado a comer o degradar sus almidones y se vuelve más fuerte y produce problemas digestivos, ¿no? Y yo les pregunto ahora, ¿y el celíaco? Qué complejo para el celíaco comer un pan, ¿no? ¿Qué alternativa le brindan? ¿Les han preguntado esto alguna vez? Lo que pasa es que el celíaco como tal, el que mismo no puede consumir gluten, nada. Entonces tenemos harinas como el del chocho, a eso iba. Podemos trabajar. Pero hay personas que todavía son tolerantes al gluten, este tipo de panes de masa madre, donde ya los almidones son fuertes. A eso iba, o sea, alguien que tiene esta intolerancia o un celíaco, el pan de masa madre le va mejor. No es que le haga daño, pero sí no le hace tanto daño, ¿no? No es tan malo. Yo siempre que me preguntan eso, dicen, bueno, queremos un pan para un celíaco. Es complejo, porque digamos la textura y el sabor del trigo. Más duro. Claro, no lo vamos a conseguir nunca con una harina que procede de otro lado, ¿no? Claro, se puede llegar a ser como un tipo bizcocho, puede más ser duro. Más duro. Claro. Nunca va a llegar a tener esa estructura, ¿no? Como ese pan guardado que sirve tanto para trancar la puerta, pero. Pero bueno, ejemplo, comemos ya hacer un pan con maíz, eso ya es un poco complejo para nosotros como técnicos, ya que
el pan no va a tener el resultado del que tiene el trigo. Claro. Entonces ya se vuelve Y- un pueblo y el menos costo. pegajoso, y el costo Y también. es más caro, ¿no? Y también la estructura del pan ya no es tanta la miga, sino la miga más quebradiza. O sea, hay toda una historia atrás del pan y hay todo un arte de comer pan, ¿no? La miga, el sonido, la crocancia, el tiempo de horneado. Entonces, es decir, el pan en sí es fácil de hacer el proceso, pero lo complejo ya tiene los resultados que queremos. Entonces, la complejidad es eso. Y la perfección del pan es todos los días. Uno se vuelve un maestro del pan haciéndolo todos los días. Dale, dale, dale. Y entender. Haz cocinando. Justamente Sí. antes hablaba el tema del agua, por ejemplo. Dicen, no, es que el agua, cualquier agua Claro. para mezclar el pan, no. Y no es así. No, O sea, el agua implica muchísimo. El agua de machachi, gasificada, el agua. Nosotros tenemos también otra parte negativa en el pan, es que las alturas. Claro. O sea, yo puedo hacer mi receta en mi localidad y la misma receta la que hacer en Guayaquil y no va a salir. Claro. Nunca. ¿Por qué? Claro, entonces- El pan en Guayaquil leudan en la vereda, Claro. primerito. ¿Dónde está leudadora? En la vereda. ¿Y qué pasa? No, está leudando por la temperatura. Y la textura de las masas cambian mucho, por eso en la costa tienden a retirar ingredientes para que... Compensan, ¿no? La humedad. Claro, porque si no las masas se chorrean, no quedan como es. Es Entonces, todo un arte, o sea, el pan es todo un arte. Yo les pregunto, no sé si se habían escuchado que el pan pita, este pan básico de harina, agua, representa la humildad del Medio Oriente, ¿no? Y nuestro pan occidental inflado, leudado, un poco representa esta soberbia, no sé, ser presumido de una persona occidental. No sé si han escuchado eso alguna vez, que tiene mucho que ver las culturas con el pan. Es que el mundo atravesó la cultura del pan, porque es lo que dio de alimentar en el mundo. En Grecia, en Roma, hubo lo que son las escuelas de la panadería y hubo lo que son las asociaciones de panaderos. Y ser panadero es como ser un político ahora. Antiguamente así, ¿no? Ser más venerado. ¿sí? Venerado. Y no podía ser cualquiera panadero. Tenía que ser de generación en generación, mi familia, mi papá, mi mamá, todo. No, y se hereda la masa madre y tiene años, ¿no? Entonces así es en Europa, ¿no? Eso no cualquiera puede hacer, por eso es como político el panadero. Así. Hace una carrera. Pero aquí en Ecuador la han visto como el panadero de otra forma, no técnico, que tiene, perdón que les diga, sucio, el panadero que no trabaja bien, todo eso. Pero Es la última opción. es la última opción. ¿sí? Dios, No, igual que al cocinero, claro, la última sí, rueda del coche, no. Entonces, pero no, ya ven que el panadero tiene su arte. Y Es un más que artista. todo un artista. Ahora con los buenos recursos ya pueden dejar un pan dejando reposar la noche, ¿no? Porque antes trabajaban la noche para... El pan, panadero era claro, nocturno, claro. Ahora con las nuevas técnicas ya podemos dejar el pan dormido, como dice, en la noche para que deje al otro día al lugar y meter al horno. ¿sí? El panadero en la hotelería era el horario que nadie quería tener, ¿no? Porque era en velada, madrugada, él a las 6 de la mañana tiene que entregar su pan. Listo, ¿no? Ahora, Samuel, en tu comunidad, en tu entorno, ¿cómo lo ven al pan? ¿También es el pan del diario, pan de tienda? ¿O hacen bizcochos, horno de leña? Yo siento a Saraguro una ciudad bien autóctona, que come lo que produce. ¿Cómo es el pan en tu comunidad, en tu entorno? Anteriormente no había pan. O sea, Ah, no. No se consumía pan porque, digamos, anteriormente. O sea, Tortilla. Se consumía tortilla, se utilizaba más de maíz. ¿O bizcocho? Ni bizcocho. Tortilla. Solo tortilla. Tortilla. Y luego vamos evolucionando y vamos encontrando también la función de la harina. Y vamos utilizando la harina y se va convirtiendo en pan. ¿no? Nosotros consumimos muchísimo pan, pero es un pan globalizado, es un pan, digamos, que... De todo Ecuador. de todo Ecuador. Internacionalizado, Sí, ya, claro, claro. no tenemos como que algo muy característico, ¿no? Pero para nosotros, digamos, nuestra panadería es la tortilla de maíz sería... Claro, no es como el pan de yuca que es característico en la costa, ¿no? Sí. Lo que pasa es que las variedades de pan son las mismas que hay aquí, hay en Cuenca, pero Con ajustes. acá en Loja, en Saraguro, con sus ajustes, y por eso ahí se convierte en otra variedad, porque es el ajuste para el tipo de Claro. clima. y Compensar eso, el clima, la humedad, el agua. Relleno. Pero puede ser el mismo, ¿qué le puedo decir? El mismo gráfica del pan, pero ha cambiado el sabor. Sí, sí, Yo les voy a preguntar, y para que todos sepan, ¿cuál es el truco de la empanada de viento? Es verdad que hay que gasificarle, unos que le ponen wittig, otros... ¿Cuál es su truco, Samuel? ¿Qué usas tú? A mí es reposo. Reposo.
Claro, la cuna del buen producto en panadería o en masas es el reposo. Reposo, así se ponga lo que sea. Yo hice en mi canal. No hay magia ahí. Yo hice en mi canal demostrando que con agua hirviendo puedo hacer una masa de empanadas de viento. Entonces pongo agua hirviendo, nada más 4 ingredientes: sal, azúcar, mantequilla y la harina y el agua. Nada más, no agua mineral ni nada de eso. Entonces, y ese es el resultado. Claro. Ese resultado es el reposo, porque si hay un buen reposo, trabaja bien lo que es la glutanina, la glianina, y al final de cuentas la empanada crece por sí O sea, detrás hay ciencia en la cocina, ¿no? No es que solo es mezclar ingredientes. Yo creo que es una de las cosas muy importantes entender. Entender. Si entendemos todo el proceso y sobre todo lo que hablaba, por ejemplo, entender, digamos, qué es en este caso el trigo, ¿no? Claro. Cómo está compuesto el trigo y qué función hace cada parte del trigo. Si una vez entendemos todo eso, entendemos qué es el agua, qué hace el agua, qué hace la sal, qué hace el azúcar, qué hace los huevos, qué hace la grasa. Y sabes cómo compensar, Claro, porque pues, si no, no sabes qué le falta. Y claro, y lo que pasa es que aquí en Ecuador no saben que la harina para pan tiene mayor cantidad de proteína, por ende las empanadas pueden crecer, pero la mayoría ocupan harinas de pastelería con polvo de hornear incluido, que son para pastelería de lo que es trigo, Claro. trigo suave, gluten suave. Y se rompen las masas. Y no va a crecer como con harina de No da pan. la fuerza suficiente para aguantar esto. Porque esa es la harina fortificada que llaman, ¿no? Qué increíble. La gente lo ve fácil, ¿no? Ahora dice, no, yo entro a YouTube, veo una receta y hago. Pero no es cualquier harina primero. Claro, ocupan la harina de repostería. Eso queda bien para las tortas, para las galletas. Ojo, con polvo de hornear es repostería. Está bien, para eso, es que va a decir que no sirve. Sí sirve para eso. Una buena torta me va a quedar. Lo malo, ejemplo, las tortitas, lo malo es que ya tiene polvo de hornear y ponen más polvo de hornear. Y por eso No me sale. Y se les hunde porque está doble gasificante. Claro. Entonces se les hunde porque ya tiene polvo de hornear y ponen más polvo de hornear. No, es cuando usamos aquí, hablamos de harina de todo uso, las harinas de 3 ceros o harinas que tienen... Fortificadas. Sí, tanto para panadería y pastelería. O sea, la escuela del pastelero, del panadero es la panadería, es seguir haciendo pan todo el tiempo, ¿no? ¿Cómo crearon sus panes, Samuel, en tu restaurante? ¿Empezaron ya con esos o lo fueron evolucionando? ¿Cómo fue su oferta, no? Nosotros empezamos haciendo panadería de masa madre, porque digamos, como estábamos en Europa, era lo que Tú se venías hacía, con claro, ese y eso- chip. Y eso es lo que consumíamos normalmente, ¿no? Llegamos a Ecuador y no entendía la gente el pan de masa madre, ¿no? Entonces era como que volver a hacer. Yo tengo un recetario de mis recetas de lo que trabajé antes y ninguna me funcionaba, primeramente por la harina. Aquí ya, O sea, claro. yo esas Y recetas- tú dijiste, con estas recetas triunfo Claro, en yo Ecuador. tengo 1000 recetas ahí, ¿no? Europeas, claro. Y me pongo a hacer y no me funciona. Entonces ahí uno se pone a pensar, el tipo de harina, el tipo de agua, la altura donde estamos, el tipo de fermento. O sea, entender el ingrediente Claro, de ahí- y dónde estás. De ahí nos vamos adaptando un poco, digamos, en este caso al cliente. O sea, el cliente quiere un pan dulce, quiere un pan enriquecido, quiere un pan Con relleno, frutos rojos, quiere- chocolate. claro, quiere un pan con relleno y sobre todo que sea grande. Ya que sea, o sea, al ecuatoriano le gusta un pan grande. Antes en Ecuador eran las 3 Bs y saben cuáles son, ¿no? Bueno, Bueno, bonito. bonito. Y barato. No, ahora son 4. La 4 es bastante. Es bueno, bonito, barato y bastante. Es así. Por eso Bueno. la panadería, por ejemplo, de tienda, Claro. es un pan súper grande, pero es un pan vacío. Claro, claro, inflado. Claro. Lo que pasa es que usa altos contenidos de levadura, es decir, el 4% que es un alto contenido de proteína. Y va a crecer, va a crecer. Lo que le expande bien es el gluten y va a crecer. Y al fin y al cabo es un pan bueno, pero para volumen, para igual, inclusive de ganancia. Claro. Pero Claro. de sabor no va a ser un... Débil de sabor, bajo. Claro, extendido, va a ser muy extendido. No, y le enrollas al pan y queda el 20%. ¿Qué libro recomiendas? Tú eres una enciclopedia del pan. Samuel ya vino con las tendencias europeas. ¿Qué libro recomiendas para el pan, para estudiar sobre el ingrediente? ¿Cómo ha sido tu formación en ese sentido, no? A la gente que está aprendiendo, tú nos contabas que en Europa te miran y se han quedado con el oficio del pan. ¿Qué herramientas necesita un panadero? Bueno, libros hay, desde la web hay muchos libros, pero especialmente de lo que es la parte teórica del pan, que es que hay que entender. Y hay libros de todo tipo, ¿no? Hay de todo tipo de libros aquí. Aquí en Ecuador yo estoy haciendo un libro, ya tengo un libro digital de las preparaciones ecuatorianas. Ah, pero yo estoy perfecto. haciendo un libro ya para ser impreso, de lo que es para dejar Tu el- publicación, la qué bien.
Es conocer, es conocer. Lo que yo hago son recopilar las recetas de la panadería y pastelería tradicional ecuatoriana, pero no es que yo voy donde el señor y diga, a ver, deme su receta, sino que a mí me ha tocado clonar por mi experiencia, por lo que mi investigación, mi experiencia, clonar, probando y todo eso también. Fallando, prueba, error, prueba, error. Pero lo que yo aprendí, ¿sabes? En la vida es como, yo llevo mi vida como las canciones, los compositores de canciones. ¿Sí? Ojo. Las personas que hacen composiciones de las canciones son unas personas muy gratas. Por ejemplo, Juan Gabriel fue uno de los compositores, intérprete que compartió su música para todo el mundo. Entonces, y les dio canciones a todo el mundo para que triunfe, y así mismo yo. Entonces tú creas tu pan, adaptas a la circunstancia. Y eso, entonces, y también aprendí eso porque yo cuando estuve en el colegio, estuve en un colegio de música alguna vez, yo le veía que el maestro de música, él hacía sus canciones sin música, sin instrumentos, en una hoja de papel, y solamente así, al ritmo. Así, al ritmo. Y yo lo mismo hago mis recetas no cocinando, las hago en una hoja. Y después... Y vas viendo qué sabor, con qué va quedando y tal. Yo lo hago así, entonces eso es como yo he hecho lo que es recopilar las recetas de panadería y pastelería tradicional ecuatoriana. Sacando recetas y después ya viendo que el sabor es así. Sí pega. Sí pega el sabor, es así. Entonces hay panes que no se puede hacer. Por ejemplo, el pan de pincho no se puede hacer porque es un pan dormido, así. De ley necesitamos el horno a leña. No queda bien en horno moderno. No, y porque es la temperatura, porque ese pan hay que cocinarle más de 200 grados para claro. que la miga misma, la parte de afuera, se queme, por dentro quede suave y deja el sabor del pincho. Entonces, así que tienes que irte a Chamuico a cocinar pan, aquí está. Ahí, allá está el horno. Eso me falta, porque demostraciones en horno a leña que sí, muchos panes tendría. Yo alguna vez hice un pan a la parrilla por hacer la parrilla ecuatoriana y ahí poner el pan. Ahora, ¿qué piensan del...? Yo vengo oyendo algunos años ya sobre el postrero. Antes había el panadero, el repostero, pero ahora es la nueva tendencia el postrero, ¿no? Que es el que hace postres, ¿no? Eso lo trajo pues Jordi Roca, que sabrán ustedes. ¿Qué opinas tú, Samuel, de eso? ¿Es otra especialidad? ¿Se complementa o cómo va la...? O sea, dentro de un restaurante tiene que haber. O sea, anteriormente, por ejemplo, antes, así yo te hablo 10 años atrás, en Ecuador había muy pocos restaurantes que tenían postres. Postres, claro. No habían postres en una carta de un restaurante, ¿no? Pero yo creo que es súper importante dentro de una carta, sobre todo cuando uno quiere dar una experiencia. ¿Por qué? Porque yo siempre digo, el postre es un complemento a una comida. O sea, normalmente comemos por necesidad, ¿no? Por algo natural, no tenemos que llenar la panza y tenemos que alimentarnos, ¿no? Pero cuando tú te vas a comer a un restaurante, tú comes, ya llenaste la panza, si estás ya lleno y dices, ya no puedo más, pero si traen el postre, le das un huequito, satisfacción, ¿no? Entonces es un plus más que das. Nadie se resiste a un postre. Claro, es porque digamos, es un plus más a una entonces el postrero comida. Sí, tú piensas que sí. Es súper importante. Debe haber. O sea, tiene que haber un postrero, claro. Ahora el pan de bienvenida, en cambio, para empezar un servicio, el pan con mantequilla. ¿Cómo ves eso? ¿Cuál sería tu propuesta de pan para una mesa importantísima y todo? ¿Con qué pan empezarías? Lo que pasa es que en Ecuador hablamos de todas las variedades de pan y se puede servir pan ecuatoriano después del pan de Ambato, pero yo siempre les digo, a veces le ven al pan como malo. Yo digo, no lo vean como malo, vean como bueno. Hacer pequeños los panes, probamos un buen sabor y se acabó. Y es un pan. Bien, o sea, tú sientes que el ecuatoriano aún se avergüenza del pan. Siempre. Lo que pasa es que mi canal les ayudó a muchas personas profesionales a decir lo nuestro vale. Claro. Ya que yo hice la espumilla a mano y todo el mundo críticas y todo, pero vieron que esa espumilla tuvo éxito. Y así se hacía. Entonces, así se hace. Claro. Entonces, y tener vergüenza, no, ahora sí sacan el pecho porque eso ayudó a mi canal. Mi país. Claro, mi país. Ahí sí mi país ayudó a mi canal a que que vean que lo nuestro es bueno, que lo nuestro triunfa, si lo hacemos con mucho corazón y mucho respeto. Y creo que el hilo conductor que hoy nos tiene en esta sala y estamos aquí es ese amor al Ecuador que tenemos. Samuel decía, no, yo lo hago esto por rescatar mi origen. De hecho, contabas que vienes del extranjero con las espumas, los aires y te toca preparar cuy, secos, estofados. ¿Cómo sientes esa influencia extranjera en el Ecuador? O
sea, yo siempre he cogido como una herramienta para poder tener un buen proceso dentro de nuestras recetas, ¿no? O elaboraciones, ¿no? Claro. Por ejemplo, nosotros tenemos una carne que quizá no esté enfocada para consumo dentro de un restaurante como carne, porque son vacas que dan leche y tienen 5 o 6 años, ¿no? Entonces, dura la carne. Claro, entonces el conocimiento hace que podemos madurar y podemos cocinar a baja temperatura. Entonces, utilizando todas esas técnicas... Rescatar origen. Claro, y tú tu pan igual. Claro, hacemos un seco de res con la textura que queremos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces ya no tenemos que dar mucho tiempo de cocción, no perdemos claro. todo lo que conlleva en este Optimizamos. caso. Claro. Pero les voy a contar que yo no soy panadero. No soy panadero de profesión, no tengo ni un título de panadero ni pastelero de profesión. Yo soy gastrónomo. El toque de Luis Yo no soy- es panadero. Sí, eso para que sepan, ¿no? Yo soy un gastrónomo, yo cocino. Y entonces yo cocino y mi tendencia era porque esta parte de la panadería, los postres ecuatorianos estaban quedados. Un roscón. No, pero es decir, estaban quedados, es decir, la gastronomía estaba andando, pero nos faltan los postres. Entonces por eso yo me metí a este nicho de sacar lo que es la panadería y pastelería, enseñar a hacer. Miren, para que nosotros podamos servir un buen postre, desde un dulce de higos. Servir, les decía, ¿cómo se hace negro? Entonces yo les doy los secretitos, ¿cómo se hace negro? De esta Bien. forma la hacemos negro. Con bicarbonato, sin bicarbonato. Dinos del secreto. Claro, no, quemándole más a la panela. Yo te Simplemente enseño. es reducción de la reducción panela. de la panela, quemándole un poquito más, porque yo el modelo digo, a ver esta panela, miren este color de la panela y miren este color. Imposible que con esta panela nos quede... Que falle. Con esta panela nos quede negro los higos, porque está un color transparente. Está acá más quemadita. ¿sí? Es práctica, ¿no? Es práctica. Es reducir, es decir, dar esa sensación. No, y qué chévere tu labor y la de ambos de subir esa bandera, de sentirnos orgullosos de donde estemos, no importa de dónde salimos, lo importante es dónde queda el Ecuador, Claro, cómo le dejamos. Lo que pasa es que los otros países, por ejemplo, México, han hecho su cultura tal cual, igual la panadería han hecho tal cual, entonces por eso ha triunfado, y entonces nosotros estamos en eso, en la cocina estamos en ese ámbito de triunfar, pero también eso debemos acompañar con los postres. Pues decía, supuesto. que venga al Ecuador, y yo os enseñaba a hacer las empanadas de viento, y que venga a comer las empanadas grandes Claro, de viento, y no esté con azuquita, envidiando a nadie, dice, a mí no me enseñaron, y yo en mi canal les enseño. O sea, si crees en el postrero Claro, también, claro, es clave. claro. Entonces, si queremos los dulces de Rocafuerte, hemos ido sacando, miren, desde esmeraldas, yo he hecho las cocadas esmeraldeñas, a ver, así se hace las cocadas, entonces podemos servir. Entonces, hemos hecho de aquí de Quito mismo, desde el maní, desde manizados, hemos hecho... Caca de perro. El higo verde. Caca de perro. Claro, el higo verde hemos hecho. Higo confitado, ¿no? Hemos hecho de loja los roscones lojanos para que se... Ahí está. No le has hecho probar. Claro. Entonces, y tengo un sinnúmero inclusive de tortas, inclusive con los productos ecuatorianos, para que vean que tenemos alternativas en tanto a la pastelería, para que puedan crear... ¡Qué bestia! Y también me he incluido en el chocolate. Somos país de chocolate de fina de aroma. Tengo muchos postres en chocolate porque yo creo que algún día todo lo que yo en mis conocimientos será que tengamos aquí en Ecuador tengamos pastelerías dedicadas al chocolate. Y ecuatorianas. Y ecuatorianas. ¿Qué postres tienes tú en el restaurante? Así con lo que dice Luis, el chocolate. ¿Cuáles son mis tus postres? postres? Son como más de interpretaciones, digamos, experiencias que yo tengo, ¿no? O sea, no, quizás no hago una receta en sí de una localidad, porque primeramente yo no me formé acá en Ecuador, o sea, yo no tengo ningún conocimiento ecuatoriano, ¿no? Claro. Entonces, para mí es complicado hacer una receta ecuatoriana porque no sé, nunca lo he hecho, ¿no? Entonces, por ejemplo, hacemos una representación, por ejemplo, de algo muy típico, ¿no? De queso con higos, de quesillo con higos, ¿no? Entonces, a partir de esa interpretación hacemos un postre, ¿no? Armas texturas y tal. Damos como tenemos la suerte de producir queso, por ejemplo, el quesillo, pues a partir de ahí partimos ya en enlazar, digamos, ingredientes que acaban funcionando, ¿no? O por ejemplo, tenemos un postre que hacemos con zapallo, machica y leche, que es una colada, pero interpretamos en un postre, ¿no? Entonces ponemos estos elementos que al fin y al cabo cuando tú comes, pues tienes la colada de machica. La machica es nuestra. Mis estimados chefs, ¿qué les recomiendan a los panaderos? Porque yo lo que sé es que el que come pan o come mucho pan se hace panzón. No sé si ustedes han oído eso. ¿Qué les recomiendan? ¿Bajarle la grasa o hacer pan de masa madre? Bueno, no es una recomendación. Lo que pasa es que la panadería es perfección. Perfección. Claro, yo me he ido a panaderías que sacan el producto perfecto. Qué lindo comprar un pan perfecto. Qué rico comer y escuchar el Un crocante. cachito bien perfecto, todo eso, que esto esté no tan bien logrado. Pero es que es eso. O sea, hay mal pan o un mal pan. Claro,
perfeccionar, porque la panadería es perfección. Y aquí hay muchas personas que se dedican al arte. Es decir, yo entré a un concurso, un reality, donde participé con panaderos, de veras. Entonces, que hacían 1000 croissants diarios. Y les gané en croissant. Digo, miren, ellos hacen 1000 croissants, ya saben la manía. Entonces, ese es el reto. Entonces, pero es eso, perfección. Tú, Samuel, ¿qué les dices a los panaderos? O sea, tú ya viste esa experiencia que tuviste que innovar, cambiar, darle valor a tu pan. ¿Qué les recomiendas? O sea, yo siempre voy por el tema de utilizar lo nuestro, ¿no? O sea, mientras un producto local utilicemos y demos ese valor, y hay un montón de harinas que se pueden incluir dentro del pan, ¿no? O un montón de rellenos, ¿no? que son Multicereales, del centeno. Y sobre todo elaborar de estos ingredientes de nosotros mismos, ¿no? O sea, por ejemplo, no queda mal que hagamos la mermelada de fresa para poner nuestro relleno, ¿no? Y no comprar una mermelada ya preelaborada, ¿no? Entonces cambia mucho en este caso, por ejemplo, un pan con un relleno que lo compras o un relleno que tú lo haces, ¿no? O sea, que hagan, ¿no? Los aspic, todo. Al final tenemos que cocinar, ¿no? Que es la idea, ¿no? O sea, mientras más cocinemos, más sabor le damos a este pan, más cariño le damos. Más cariño. Yo siempre digo que mientras más trabajas en un producto, tiene mejor sabor. Así es. Yo sí soy partícipe de eso. Yo en realidad agradecerles, infinitamente agradecidos por darnos este espacio. Lo hemos diseñado para que la gente aprenda, y con lo que ustedes han comentado, la gente va a ponerse a buscar esto de la harina que le han estado poniendo con polvo de hornear, ni han sabido. Ahora entienden por qué se les quebraba el pan. ¿Cómo les encuentran? ¿Dónde les encuentran, Samuel? ¿Cómo están tus redes? ¿Cómo te encuentran? ¿Cómo llegan al restaurante? Bueno, al restaurante llegamos yendo de aquí dirección a Cuenca, ¿no? Pasamos Cuenca 2 horas y estamos en Saraburo, ¿no? O desde Loja a 1 hora. Chamuico, estamos ahí todos los días. Y en redes sociales pues me encuentran como Restaurante Chamuico o como Runa Chef. Runa Chef. Es un proyecto personal donde igual estamos compartiendo recetas, estamos cocinando y vamos viendo qué les va gustando más a la gente, ¿no? O sea, qué quiere que cocinemos, por dónde vamos, pero lo principal es producto local. El cocinar. Iremos a tu horno de leña, ¿eh? Ya está la invitación. Luisito, gracias. ¿dónde te encuentran? ¿Cómo hacemos? Bueno, yo no tengo un negocio porque me he dedicado a lo que es la enseñanza. Y sí, prácticamente yo me he puesto de Ecuador a mí porque yo quiero dejar los legados de Ecuador. Es decir, nuestras costumbres, tradiciones que llegue a la familia. Entonces mi idea es de educación y eso hemos Formar con nuestras tradiciones, y eso ha sido todo de mi parte. Mi canal se llama Panadería y Pastelería con el Toque de Luis, para que sepan que hay panadería y pastelería tradicional ecuatoriana, o con el Toque de Luis en lo que es en Facebook, YouTube. todo eso, todo. ¿Y cómo ayudan a un emprendedor digital? Compartiendo, dando like. Es gratis tu información, Claro, ¿no? lo que pasa es que si yo crezco como página, como youtuber, como dice, o cualquiera de esos, crece el país, porque llega a más millones de personas en el mundo. Entonces, Solo has llegado a 100 millones recién, o sea, estás nuevito. Mi canal se ha reproducido 14 millones los videos, entonces, de reproducción, pero yo tengo casi 200,000 seguidores. Qué ejemplo de Luisito, ¿no? Claro, Con su entonces, humildad. pero si es que la gente me ayudara a compartir todo eso, llegáramos a 1 millón y tuviéramos la placa del país, 1 millón de un youtuber de panadería y pastelería tradicional con su placa dorada. Wow, o sea, Sí, entonces, felicitarte nada más, y vas a llegar. La gente va a ver esto y va a decir, a ver, ¿cómo ayudo? Compartiendo. Y ese es el consumo que va a hacer, Y compartir. nada más, yo no busco ser famoso, sino a Ecuador con nuestras tradiciones. Eso es todo. Pero ya te conocen por Sí, ese sí, toque de Luis. pero pero sí, así me conocen en la forma formal, como yo salgo, nadie me conoce. Como decía el chavo, sin querer queriendo, ya te Sí, conocen. pero es eso, no he buscado yo ser famoso, que seguidoras, nada. Yo he firmado unos 2 autógrafos, me he tomado como personas en el tiempo que voy, unas 5 fotitos y nada más. Pero ¿no? te ¿Viste? pones el atuendo, Claro. Ahí sí cambia la cambia todo. Entonces, Acá no. tenemos gente esperando para las fotos, te van a hacer videos. Pero no ha sido eso. Lo que es, yo siempre me he puesto la camiseta por nuestras tradiciones, porque no nos quejemos más que no hacemos nada por Ecuador, porque siempre es eso. Nos quejamos que de Ecuador no hacemos más, y ven aquí. Y hay un montón que hacer. Y hay muchas personas que hacen. Que estamos haciendo porque queremos al Ecuador grande. Queremos subirnos encima de toda la gastronomía mundial. Qué bestia. ¿Qué más palabras de cierre Sí. querían? Luisito, gracias. Samuel, nada más agradecerles, y sigan nuestros videos, Cocinero Talks. Esto es mi mundo culinario. Solo he querido compartirle a la gente, enseñarle, y como veíamos con Samuel, hacemos un montón de cosas.
pero a veces tenemos que ya contarlo y que la gente sepa que somos ecuatorianos. Nos vemos hasta una próxima. Gracias, gracias. Hasta luego. Gracias, gracias.